Hola, mi nombre es María Camila Rendón y yo les voy a hablar sobre en qué consiste la teoría fundamentada. Bueno, la teoría fundamentada es una propuesta metodológica que busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación social. Esta metodología fue originalmente presentada por Barney y Ansel con la publicación del libro The Discovery of Grounded Theory. De acuerdo con Glaser, la teoría fundamentada constituye una metodología general para el análisis de datos cualitativos que usa sistemáticamente un conjunto de métodos para generar una teoría inductiva en torno a un área sustantiva. La teoría emergente a la que se refiere la teoría fundamentada consiste en un conjunto de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones relacionadas entre sí, que dan cuenta de un fenómeno determinado, mediante un proceso de descripción, comparación y conceptualización de los datos. Las construcciones emergentes que devienen de los datos en la teoría fundamentada se denominan teoría sustantiva, dado que se refieren a la explicación de un fenómeno delimitado a un contexto en particular. La teoría sustantiva es aquella que se desarrolla a partir de un área de investigación empírica particular, como por ejemplo el cuidado de los pacientes, la delincuencia, el trabajo, entre otros. La teoría fundamentada tiene como procedimiento fundamental para el análisis de los datos el método comparativo constante por medio del cual el investigador codifica y analiza los datos de manera simultánea para el desarrollo progresivo de ideas teóricas que tengan una estrecha correspondencia con los datos, mediante la puesta en escena de 4 etapas: la comparación de incidentes aplicables a cada categoría, la integración de las categorías y sus propiedades, la delimitación de la teoría y la estructura de la teoría, y esto lo dice Glaser. El proceso de análisis de datos en la teoría fundamentada se realiza en 2 momentos: un momento descriptivo y un momento relacional. Cada uno de estos momentos se caracteriza por un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica para pensar los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos. Para un breve resumen, la teoría fundamentada, nacida al interior de las ciencias sociales, es un método de investigación que posee una técnica flexible y que realiza simultáneamente la recolección y el procesamiento de los datos. En este método, el investigador se encuentra inmerso en el campo de estudio y sus observaciones se abocan al dato, considerando tanto su interpretación como la de los otros sujetos implicados, con la finalidad de fortalecer la comprensión del fenómeno social investigado. La teoría que resulta de los datos se clasifica en sustantiva y en emergente. La sustantiva se genera mediante el proceso de interacción del sujeto cognoscente en el campo donde se encuentra el fenómeno de estudio, con su acercamiento a los datos a través de los participantes. La emergente tiene que ver con la recolección de los datos y con su comparación cuando estos van surgiendo. Esta comparación de datos, análisis teórico, permite construir relaciones entre categorías para explicarlas, lo cual es en sí mismo la generación de una teoría. También nos presenta como unos pasos de la teoría fundamentada. Entre ellos está la codificación abierta de los datos o información. Se entiende por codificación abierta el momento de organización inicial de los datos dentro de categorías conceptuales. Como segundo paso está la codificación axial de la información, que es la formación y desenvolvimiento de conceptos. En esta instancia se busca crear un esquema conceptual determinando un tema principal desde el punto de vista del autor. Ocurre una reducción de datos ya que se buscan los temas relevantes en el estudio. Como cuarto paso tenemos la codificación selectiva, modificando e integrando los conceptos. En dicha fase se realiza un nuevo proceso de comparación de la información.
para nuevamente delimitar las categorías más importantes sobre las que se desarrolla la teoría. Como cuarto paso tenemos la matriz condicionada, delimitación de la teoría. Delimitan las teorías emergentes en la cual el investigador puede descubrir uniformidades en el grupo original de las categorías y sus propiedades. Entonces puede formular una teoría con un grupo pequeño de conceptos de alta abstracción. También nos presenta 5 aspectos a tener en cuenta. Permite que los datos alcancen un nivel conceptual adecuado, desarrolla las propiedades de cada categoría, las cuales comienzan a definirse operacionalmente. Las hipótesis sobre las relaciones entre categorías y sus propiedades integra las relaciones que emergen en las categorías con agrupaciones, con otras categorías, comienza a focalizar la teoría emergente entre otras teorías que potencialmente tienen idéntica relevancia. Mi nombre es Ara Melisa Vélez y a continuación les voy a hablar sobre la teoría fundamentada y sus orígenes. La teoría fundamentada surge en la década de 1960 con dos sociólogos muy importantes que se llamaban Werner Glaser y Hansel Strauss. Ellos tuvieron una formación muy diferente, ya que en el caso de Werner Glaser, él tuvo una formación con un enfoque muy cuantitativo en la cual se caracterizaba por una técnica empírica. En cambio, en el caso de Hansel Strauss, él logró tener una formación de origen cualitativo donde tenía mucha importancia el interaccionalismo simbólico y el pragmatismo. Cuando hablamos de interaccionalismo simbólico, hacemos referencia a cómo el individuo logra transformar el entorno donde está y cómo también logra interactuar con los demás individuos que se encuentran. Cuando hablamos de pragmatismo, estamos diciendo que a partir de la práctica extraemos la teoría. Bueno, estos dos sociólogos siguieron trabajando juntos y su primer experimento o estudio se realizó en el ámbito hospitalario para observar y comprender cómo ocurría la muerte en pacientes ya terminales y cómo los profesionales de la salud pues acudían a ellos y obviamente actuaban ante dicha situación. A partir de este estudio, ellos lograron desarrollar estrategias metodológicas para el análisis de datos y la producción de nuevas teorías. La propuesta de Hansel y Glaser ocurrió en una época donde había una corriente filosófica que se llamaba el positivismo. Esa era pues la que regía en esos tiempos y hablaba pues de cómo a partir de la práctica se obtenía el conocimiento y la teoría. Además, en esa época también primaba muchísimo lo que era la investigación cuantitativa y casi no tenía campo la investigación cualitativa. Entonces, lo que ellos logran hacer es abrirle como una mejor mirada y un mayor campo de amplitud a esta investigación, se da a conocer. ¿Por qué? Porque ellos luego pues logran cuestionar nuevas metodologías a partir de esta investigación cualitativa, también proponían nuevas estrategias para entender diferentes fenómenos de una manera muchísimo más sencilla. Bueno, después de mucho tiempo, aunque los sociólogos venían trabajando muy bien y se entendían, ellos empezaron a tener diferencias epistemológicas. Porque estaba por un lado Glaser, que decía que la teoría fundamentada era un método de descubrimiento, mientras que Strauss decía que era un método de verificación. Entonces ya empezaron ellos a trabajar desde sus diferencias, pues en una manera muy distinta. En el caso de Strauss, él se encontró con una enfermera que era muy exitosa y le interesaba cómo planteaba la teoría. Ella era una enfermera que se llamaba Juliet Corbin. Entonces ellos empezaron a trabajar juntos en esta teoría y fue una teoría muy exitosa para ese tiempo. Después de un tiempo la teoría fundamentada continuó desarrollándose, muchos autores y filósofos le dieron transformaciones muy distintas y giros diferentes totalmente, pues giros muy dinámicos a esta teoría, sin perder obviamente las bases epistemológicas de ambos sociólogos. Ya después, con el tiempo, hubo un cambio muy importante
gracias a una mujer llamada Katie Charles, que ella lo que logró fue que ella pues miró la teoría fundamentada totalmente diferente y la llamó constructivista. Básicamente lo que trataba esta teoría es que ella decía que el investigador y las personas que se encontraban en la investigación tenían mucha importancia y que tenían también la capacidad de transformar todo el entorno en que se desarrollaba pues, la problemática que estaban estudiando. Básicamente, pues y en conclusión, podemos decir que la teoría fundamentada es una evolución de el interaccionalismo simbólico y el pragmatismo, que es básicamente yo como individuo, cómo logro y cómo tengo también una parte muy importante en el entorno y cómo logro transformar ese entorno, ¿cierto? Que yo pues como individuo tengo muchísima importancia en el entorno que vivo, que mis acciones cambien en el entorno y que lo puedo transformar. Además que pues el conocimiento es muy importante que yo pueda vivenciarlo y también pueda transformarlo por medio de mis acciones. Mi nombre es Daniel Mancilla Duque y les voy a hablar acerca de los autores de la teoría fundamentada. Esta teoría fue expuesta por Barney Glaser y Ansel Strauss y es una teoría que es relativamente nueva ya que se presentó en la década de los 60 en el contexto de la sociedad norteamericana y en donde existía la supremacía de la investigación positivista. El primer autor es Barney Glaser. Él fue un sociólogo norteamericano nacido el 27 de febrero de 1930 en San Francisco. Su educación fue en la Universidad de Stanford y logró obtener su título como licenciado en sociología en el año de 1952. Posterior a esto, él realiza otros estudios en la Universidad de París y también en la Universidad de Friburgo en el país de Alemania. Él es el autor de múltiples estudios de investigación cualitativa en el ámbito social, pero su mayor reconocimiento es por el libro que presentó junto a Ansel Strauss llamado El descubrimiento de la teoría fundamentada. Ya el otro coautor se llama Ansel Strauss. Él nació en la ciudad de Nueva York el 18 de diciembre de 1916 y en cuanto a sus estudios, él también es licenciado en sociología de la Universidad de Virginia y luego realizó un doctorado en la Universidad de Chicago. En el año de 1960, él se traslada al estado de California, en donde funda el Departamento de Ciencias Sociales y el Comportamiento en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California. Ya luego, más tarde, trabajaría junto a Barney Glaser en lo que se conocería más tarde como la teoría fundamentada. Finalmente, cabe pues mencionar el nombre de Juliet Corbin, ya que esta mujer fue colaboradora íntima del doctor Ansel Strauss. Ella es enfermera y también autora de diferentes libros y esta mujer ha logrado desarrollar y aplicar con éxito los principios de la teoría fundamentada tanto en el ámbito de la enfermería como también en el ámbito social. Buenos días, mi nombre es Valentina Torres y en esta ocasión vamos a ver algunas diferencias de los diseños metodológicos en la investigación cualitativa. Bueno, como podemos ver en esta ocasión lo vamos a hacer en un cuadro comparativo y vemos que todos estos diseños tienen diferente tipo de pregunta, diferente
tipo de problema, diferente objetivo de estudio, entre otros. Pero nos vamos a centrar en la teoría fundamentada, ya que este es el que le correspondió a mi equipo. Bueno, en el tipo de pregunta en la teoría fundamentada se dice que es los vínculos o las relaciones que conforman un fenómeno, mientras que lo comparamos con el estudio de casos y la pregunta de este es sobre un contexto en concreto. El tipo de problema. En la teoría fundamentada es cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o el planteamiento del problema. En el objetivo es cuando se desarrollan teorías basadas en datos empíricos, es decir, que no necesitan explicarse. Mientras que en la investigación-acción es cuando comprende y trata de resolver problemáticas específicas de un grupo social. También está el objetivo de estudio. En este es los fenómenos o acciones de un contexto en concreto. Este se compara con la etnografía, que este es el sistema social. El método de recolección de datos. En la teoría fundamentada se da la entrevista, mientras que en la etnografía se da la observación directa. Y ya para terminar está el tipo de resultado. En este es donde se explican todas las teorías, ya sea teóricamente o general, de un fenómeno. Y por último lo comparamos con la fenomenología, que aquí es donde se describen todas las experiencias comunes y diferentes de los grupos o individuos que se investigan. Y por último tenemos el tipo de resultado de los diseños metodológicos que nos hacían falta. Bueno, uno de esos diseños es la etnografía. Esta se caracteriza por describir y explicar la cultura de los grupos o comunidades que teníamos en cuenta en el estudio. Otro de estos diseños metodológicos es el estudio de casos. Esta explica el problema y el tema, pero lo que caracteriza a esta es que es detallada de la descripción del contexto y el lugar en donde ocurrió este fenómeno. Y ya por último, el último diseño metodológico es la investigación y acción. En esta nos ofrecen soluciones específicas para resolver problemas, pero lo que la caracteriza a esta es que incluye el diagnóstico y a la vez el plan de acción. Hola, mi nombre es Ana María Muñoz y hoy les voy a hablar sobre las características de la teoría fundamental. Bueno, la teoría fundamental es inductiva ya que busca establecer o generar teorías a partir de datos observados. Una investigación que usa esta metodología comenzará con una pregunta o únicamente con la recopilación de datos cualitativos. El proceso es flexible, emergente y está en constante construcción. Utiliza técnicas de recolección tales como la entrevista, la observación, la discusión, el registro de nota, los diarios de campo, entre otras. El investigador es simplemente un testigo durante la recolección de datos. También debe estar abierto a los cambios hasta que alcance los niveles de saturación. Los investigadores recolectan los datos y los clasifican por categorías. El método en sí ofrece una guía que permite identificar categorías y establecer relaciones entre estas. Bueno, otras características que tiene la teoría fundamental es que no se busca controlar variables, sino comprender por qué suceden los acontecimientos desde la perspectiva de las personas involucradas. Es fundamental saber escuchar a los otros, más allá de nuestros prejuicios. También nuestra experiencia es la base para realizar el análisis, pero no para condicionar esto. El procesamiento se sustenta en la desconstrucción de los datos, la comparación constante y la reconstrucción de estos. La consulta de otras teorías permite contrastar y ampliar la mirada de nuestra teoría, mas no es el inicio de la investigación. Bueno, la teoría resultante debe servir no solo a comunidades académicas, sino también a los actores involucrados, y esta tiene sus bases en el pragmatismo de J. Dewey y en el interaccionismo de H. Bloom.